Bueno, ahí van entrando. De vuelta me dejó sin reingresar a la primera. Terminan de entrar y seguimos un par de minutos. ¿Me escucha, profe? ¿Sí te escucho? Ah, perfecto. Entré entonces. Perfecto. Igual lo silencia a todos. O sea, Está bien. bueno. Seguimos, ya estamos casi todos. Estamos entonces con el tema de la extensión. Creo que ahí se nos cortó. Estaba mencionando que activamente se circunscribe el territorio inflamado al que fue sometido, digamos, directamente a la injuria. Para que el resto no esté incorporado, digamos, activamente hay toda una cascada antiinflamatoria. El problema es que esa cascada antiinflamatoria hay que sostenerla y puede ocurrir
que por distintos tipos de circunstancias el paciente no sea capaz o no pueda sostener esa respuesta antiinflamatoria todo el tiempo que hace falta. O sea, esto se ve sobre todo en pacientes con sepsis, o sea, en terapia intensiva. No es, digamos, lo que ustedes van a ver regularmente en podología, ni mucho menos, pero puede ocurrir que empezó teniendo una respuesta adecuada y después de un par de días, digamos, de estar más o menos compensado, digamos, se empieza a descompensar y empieza a tener manifestaciones de inflamación sistémica. Eso básicamente, en muchos casos, lo que representa es agotó su capacidad de sostener el mecanismo antiinflamatorio y desgraciadamente, digamos, ahí empiezan a pasar toda una serie de complicaciones, digamos, cada vez, digamos, más barranca abajo. La última variable que vamos a mencionar como afectando las características de la inflamación que ustedes van a enfrentar, tiene que ver con cómo termina la película de la inflamación, o sea, en qué manera se cierra ese proceso. En definitiva, la inflamación es un proceso. Tiene un comienzo, tiene un desarrollo, pero en algún momento debería terminar. Y la terminación normalmente puede ser en dos grandes modalidades. Primera posibilidad, vuelve a estar todo como estaba antes de la injuria, o sea, tiene una restitución completa. Por ejemplo, reepitelializó donde tuvo un corte o cosas por el estilo. O alternativamente le queda algún tipo de secuela. De las secuelas, obviamente de lejos la más frecuente es la producción de reemplazo por tejido fibroso, o sea, algún tipo de cicatriz, que cuando uno lo piensa, digamos, digamos un poco de forma superficial, tiende a pensar, bueno, le quedará una marquita y no mucho más que esto, digamos. En realidad el tema de el reemplazo, digamos, por material fibrótico, o sea, por una cicatriz, tiene consecuencias funcionales que pueden ser muy importantes dependiendo de en qué lugar y en qué extensión se produzcan. Que tenga una marca cicatrizal en la piel puede ser antiestético, pero potencialmente, digamos, no es tremendamente grave. Ahora, que tenga reemplazo del parénquima pulmonar por tejido fibroso es el mecanismo por el cual se produce una enfermedad que se llama fibrosis pulmonar que termina habitualmente con la vida del paciente. O en muchos tejidos, lo que uno llama remodelamiento, tiene que ver justamente con eso, con el reemplazo del parénquima del órgano por tejido conectivo que finalmente se organiza y que no es funcional. Eso subyace, por ejemplo, a los cambios en los pacientes con asma crónico, algunos de los cuales tienen, digamos, patología, digamos, derivada del remodelamiento, o en los pacientes con insuficiencia cardíaca, o de ahí para abajo una cantidad de otras condiciones. O sea, que tenga una secuela fibrótica puede ser en muchos casos grave y en algunos casos eso va a requerir tratar de evitarlo si uno tiene forma de hacerlo. Hay algunos ejemplos que vamos a mencionar cuando estemos hablando de antiinflamatorios, ninguno de los cuales se aplica al pie, por lo menos no de los que yo conozco. Para entender adecuadamente la inflamación y los antiinflamatorios, deberían repasar algo que ustedes ya conocen muy bien, que es que en el proceso inflamatorio participan en forma diferente distintos tipos de células, que van a ser el blanco de los distintos tipos de drogas que vamos a analizar. Y por lo tanto deberían tratar de sistematizar qué le hacen los tratamientos que vamos a analizar a estos diferentes tipos de células. Quizás lo más característico del proceso inflamatorio es la infiltración leucocitaria, o sea, la aparición en el tejido de leucocitos que normalmente deberían estar en la circulación. Estos leucocitos son de todos los tipos que ustedes conocen. Obviamente va a haber neutrófilos, puede haber fagocitos mononucleares, o sea, los monocitos y su progenie, puede haber linfocitos, y lo usual es que haya de todos estos con proporciones diferentes a lo largo del tiempo. O sea,
Normalmente la mayor parte de las injurias van a determinar que inicialmente tengamos muchos neutrófilos, y si lo vemos un tiempo después, por ejemplo 24 o 48 horas después, a lo mejor ya hay una cantidad importante de linfocitos y hay menos neutrófilos. Esta proporción viene determinada por los mediadores que vamos a ver dentro de un par de minutos. Pero, digamos, es importante recordar que es cambiante, o sea, de acuerdo a quién le estoy apuntando, a lo mejor es distinto lo que tendré que pensar en utilizar. Otro grupo importante de células para entender la lógica de la inflamación es el que de alguna manera le abre la puerta a estos leucocitos para que puedan ingresar al tejido, que son las células endoteliales. Las células endoteliales hacen mucho más que permitir el ingreso de los leucocitos, o sea, son reguladores muy importantes, están continuamente sensando qué es lo que está pasando en el tejido y pasando información, digamos, al resto del organismo, pero una de las funciones importantes que es afectada por varios de los antiinflamatorios que vamos a discutir, tienen que ver con permitir primero el reclutamiento, o sea, la fijación de los leucocitos en el área injuriada, y a continuación su trasvasación fuera del vaso para infiltrar el tejido, donde van a generar distintos tipos de consecuencias. Las células endoteliales son una fuente importante de citoquinas y de muchas moléculas regulatorias, y además de permitir en gran medida la interacción con otros sistemas que se van a estar activando simultáneamente con la inflamación, como por ejemplo la cascada de coagulación o de las quininas, que también van a estar participando. Un tercer tipo de células relevantes para armar, digamos, el cuentito que estamos haciendo con respecto a inflamación son los fibroblastos. Fibroblastos son las células por excelencia del tejido conectivo, como todos ustedes recuerdan. Su presencia es importante en muchos momentos de la inflamación, pero, entre otras cosas, es el que va a dar en buena medida la forma de resolución que va a tener. Cuando decimos que en algunos casos me va a quedar una cicatriz, o sea, reemplazo por tejido fibrótico, que básicamente es lo que va a estar fabricando el fibroblasto, lo que estoy diciendo es que en la carrera entre distintos esquemas de resolución ganó el fibroblasto. Y para esto son importantes las moléculas que estimulan su proliferación y su diferenciación, incluyendo su diferenciación a miofibroblastos, que son los que van a determinar, por ejemplo, la capacidad de contracción de la cicatriz o cosas por el estilo. Algunas de las citoquinas que vamos a mencionar son justamente activas especialmente en eso, en promover proliferación y diferenciación de fibroblastos. Y por supuesto, además de estos tres tipos grandes de células, hay una enorme cantidad de otras células que participan, incluyendo las propias células residentes en el tejido que ha sido injuriado, todo lo que es el componente de participación del sistema nervioso central, o sea, la presencia de fibras nerviosas, el tono general de actividad del sistema endocrino, que va a estar regulando en más o en menos cómo esto va a estar funcionando, y otra cantidad de señales que no vamos a discutir en este momento. El tercer elemento que nos hace falta para armar el esquema de la inflamación es un breve recordatorio de los distintos tipos de mediadores que van a estar participando en ese proceso inflamatorio, que son un montón. De los primeros en ser entendidos hace muchos, muchos años, se destacan las aminas. Por ejemplo, la histamina. ¿Qué son las aminas? ¿Alguno se acuerda? Derivan de los aminoácidos, son sustancias que derivan de los aminoácidos. Eso. Son sustancias que derivan de los aminoácidos por decarboxilación, exactamente es eso, y son sustancias que, formadas de esa manera, en general tienen una importante capacidad de regulación de muchos procesos en los tejidos. La histamina, que deriva de la histidina, del aminoácido histidina, participa en casi todos los procesos inflamatorios, pero su nivel de participación suele ser pequeño, salvo en las inflamaciones donde el principal actor es
la inmunoglobulina E, las reacciones de tipo alérgico. Creo que todos recuerdan que uno de los tipos de hipersensibilidad que podía tener nuestro organismo eran las reacciones de hipersensibilidad de tipo 1, que estaban mediadas justamente por un tipo particular de anticuerpo que se llamaba inmunoglobulina E, que era una inmunoglobulina que estaba fijada en distintos tipos de células, en particular en los mastocitos y en los basófilos, no solamente en ellos, digamos, pero especialmente en ellos, y que reconocía antígenos. Cuando se encontraba con el antígeno que reconocía esta IG, lo que llevaba era que el mastocito se degranulara y el contenido granular que estaba liberando, entre otras cosas, tenía histamina. De ahí que en la reacción alérgica la histamina es uno de los mediadores principales y eso da lugar a que haya un grupo de drogas que mencionamos superficialmente el otro día, que son los antihistamínicos, que son sustancias que interfieren con la acción de la histamina. Son la base del tratamiento de las enfermedades alérgicas. Histamina se puede ver en casi cualquier otro tipo de inflamación, pero casi siempre la cantidad va a ser mucho menor, con lo cual no tiene, digamos, mucho efecto utilizar un antihistamínico. En cambio, en la alergia le va a resolver la mayoría de los síntomas. Otra amina es la serotonina, de la cual no vamos a hablar, porque también, digamos, tiene un rol relevante en varios mecanismos de inflamación. Los antihistamínicos los vamos a mencionar como antiinflamatorios, aunque no vamos a hablar demasiado de ellos, porque en general su empleo en podología es relativamente limitado. Un segundo grupo enorme de mediadores son los mediadores que derivan de lípidos. De estos hay un montón. Por cómo está armada la clase, vamos a sobredimensionar, o sea, le vamos a poner mucha más importancia a uno de los subgrupos que son los mediadores derivados del ácido araquidónico. Ácido araquidónico es un lípido, es un ácido graso, que da origen a una enorme familia de mediadores inflamatorios que se llaman prostanoides. Los vamos a mencionar dentro de un ratito con algún lujo de detalle y desgraciadamente van a tener que aprender bastante de ellos porque explican buena parte de las acciones de los antiinflamatorios más frecuentemente utilizados, que son los que llamamos antiinflamatorios no esteroideos. Este ácido araquidónico normalmente en las células se encuentra en un tipo de lípidos que ustedes han estudiado por lo menos de nombre, denominados glicerofosfolípidos, o sea, fosfolípidos cuyo esqueleto está armado por glicerol. Vamos a verlo dentro de un ratito o el viernes, de acuerdo a cómo nos dé el tiempo. Aparte de los derivados del ácido araquidónico, hay otros derivados lipídicos también de glicerofosfolípidos y hay derivados de otros lípidos que no son glicerofosfolípidos, por ejemplo, la ceramida. ¿Sí? La misma ceramida que habrán visto en algún shampoo o cosas por el estilo, en realidad es un mediador importante en la respuesta inflamatoria y, por cierto, genera una cantidad no pequeña de daños. De estos, insisto, vamos a hablar con mucho más detalle dentro de un ratito. Un tercer grupo tremendamente importante de mediadores de la inflamación son mediadores de estructura peptídica, o sea, proteínas o elementos más chicos que proteínas, pero también, digamos, constituidos por péptidos. Una forma didáctica, no demasiado ajustada a la realidad, digamos, pero didáctica de clasificar a estos mediadores peptídicos, es diferenciar los que ya tenemos antes de la injuria, que podríamos concebirlos como mediadores presintetizados. Hay un montón de proteínas que nuestro organismo tiene esperando a que venga la injuria para ponerlos en funcionamiento. Esto incluye, por ejemplo, los anticuerpos, incluye todas las proteínas de la cascada del complemento. ¿Qué era el complemento? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué sería el complemento? ¿Un tipo de excipiente? No, el excipiente es lo que le agregamos al principio activo de un medicamento.
El complemento es una familia de proteínas que está en la circulación y que se activan en cascada, igual que la coagulación, digamos, una tras de la otra, cuando se produce la activación de lo que se llama el factor de contacto, que alguna vez han escuchado, o cuando se produce, por ejemplo, el reconocimiento de un anticuerpo con el antígeno contra el cual está dirigido. Eso pone en funcionamiento todo un sistema de proteasas que van activando en secuencia un conjunto de proteínas y al final se forma un complejo proteico que es como una especie de agujero portátil. ¿Alguna vez vieron alguno de esos dibujitos animados donde juegan a tirar agujeros portátiles, digamos, y que de repente hacen un agujero en la pared y pasan a través de ella, cosas por el estilo? ¿Vieron algo de eso alguna vez? Sí. Bueno, el complemento es una cosa así. Es un agujero portátil que donde se pega una membrana le hace un agujero. ¿Por qué La portátil? membrana agujereada obviamente no sirve, o sea, lo que estaba dentro puede salir, lo que estaba afuera puede entrar. O sea, es un mecanismo que produce lisis celular. El complemento termina siendo una cascada que genera un mecanismo lítico inespecífico para pegar en algún lado donde se pegó hizo un estropicio. ¿Sí? ¿Se imagina lo que estoy diciendo? Sí. Bueno, toda esa cascada está constituida por proteínas que las tenemos, no las usamos, pero las tenemos disponibles en circulación todo el tiempo. Se pega y hace un estropicio. Hace un agujero. En realidad, lo que produce es un poro. Para decirlo técnicamente, digamos, es un conjunto proteico que genera un poro en la membrana. Un poro importante en la membrana. Y la consecuencia del poro es que el contenido que estaba dentro de la célula fluye hacia afuera y las cosas que estaban afuera de las células más concentradas entran por la dieta de concentración, con lo cual la célula se lisa. Esto es, se muere. ¿Entiendes? Es un mecanismo citotóxico, es un mecanismo de producir muerte celular. Y que sea portátil es porque se va transportando en la célula. No, no es portátil, digamos. Se activa, digamos, en la circulación y se va a pegar a las células que tenga al lado. Ah, Lo que eran portátiles era el agujero del dibujito animado que yo les usé como modelo para que trataran de asimilarlo a algo que a lo mejor puedan haber visto en algún momento, pero es una figura poética, tómenlo como tal, digamos, no. Si se los preguntan en algún examen, no pongan que es un agujero portátil porque tal cosa no es cierta, por favor. ¿De acuerdo? Bien. Entre estos mediadores peptídicos presintetizados también están las proteínas de la cascada de coagulación. Todas las tenemos, pero normalmente no estamos continuamente coagulando, sino que las tenemos controladas, disponibles para cuando haga falta, pero no continuamente usándose. Y las quininas, ¿qué eran las quininas? ¿una proteína más pequeña? Son proteínas más pequeñas, esto es cierto. ¿Y para qué sirven? Para traspasar lugares que las proteínas que más grandes no pueden pasar. Lo que me refiero, ¿nos sirve para algo tener quininas? Es también un mecanismo de defensa y de regulación de la función de los tejidos. Las quininas, por ejemplo, la bradiquinina, producen vasodilatación, producen contracción del músculo liso, participan también en la respuesta contra distintos tipos de injurias. O sea, un mecanismo también conservado de defensa contra diferentes tipos de injurias. O sea, las tres cosas que están puestas ahí son tres cascadas. Complemento, coagulación y quinina son sistemas, cada uno de proteínas diferentes, que están como precursores y que cuando se activa, digamos, la respuesta a partir de que hubo una injuria, se ponen todos en funcionamiento.
¿Les suena conocido lo que estoy diciendo o les suena raro? ¿Escucharon hablar de algo de esto alguna vez? Sí, profesor. Ok, bien. Entonces, todos esos son mediadores que tenemos disponibles antes de que venga la injuria. Y cuando la injuria lo que hacemos es los ponemos en funcionamiento. Hay un segundo conjunto de mediadores peptídicos que se fabrican a partir de la injuria. Es lo que acá aparece mencionado como mediadores peptídicos de neosíntesis. De estos hay unos cuantos, pero el grupo más importante son varias familias distintas de citoquinas. Las citoquinas, vamos a mencionarlas dentro de un ratito, son, si nos da el tiempo, mediadores peptídicos de distinto tamaño, la mayoría del orden de, bueno, no tiene sentido que veamos el tamaño, que participan en la comunicación entre células diferentes. O sea, la mayor parte de las citoquinas son mediadores de regulación entre células vecinas, eso se llama regulación parácrina. Una célula está modificando a la que está al lado, o autócrina. La misma célula que fabricó la citoquina responde a esa citoquina que acaba de largar al espacio extracelular y modifica alguna función. Eventualmente, si pasan a la circulación, pueden tener en algunos casos efecto endocrino, pero la acción principal de las citoquinas es la regulación autócrina o parácrina. Y hay un montón de citoquinas, son centenares. Otro grupo de mediadores que nos hacen falta para discutir un poquitito la lógica de la inflamación son los neurotransmisores. Creo que todos recuerdan que nuestro organismo tiene fibras nerviosas que llegan prácticamente a todas las estructuras y están continuamente monitoreando qué es lo que pasa en cada lugar y están determinando cómo va a estar funcionando ese órgano. Eso incluye la regulación del tono neurovegetativo, por ejemplo, si tengo más o menos vasodilatación o cosas por el estilo, pero también, digamos, la generación de aferencias con respecto a si se está produciendo más o menos daño, si tengo o no tengo dolor o cosas por el estilo. O sea, hay una enorme cantidad de influencias que van por vía nerviosa y esto involucra la liberación, sea en el tejido, sea a distancia, digamos, en la otra punta, digamos, del sistema, de neurotransmisores que son reguladores importantes también del proceso inflamatorio. Y hay algunos más que ni nos vamos a meter, pero tengan idea que la lista no se acabó con todo esto. Sí, ¿Qué sí, cosa? Jane, abrí. Ok. Tendría que ver si puedo. Por favor, si no van a preguntar algo, silencien el micrófono, así evitamos el ruido ambiental. Bien. En la lista de citoquinas relevantes para el cuantito este de la inflamación, tenemos por lo menos 3 grupos importantes de citoquinas que se conocen desde hace unos 30 años. Algunos un poco más, digamos, pero así, tal como está planteado este combo desde hace unos 30 años. Un primer grupo son lo que se llama citoquinas proinflamatorias. Entre estas citoquinas proinflamatorias hay varias, de hecho faltan unas cuantas acá. La primera en ser descubierta, hace 40 años aproximadamente, fue la interleuquina 1. Interleuquina se abrevia IL, o sea, cada vez que vean IL algo, eso quiere decir interleuquina, y guión, el numerito me está diciendo qué número de interleuquina es. En el 80, cuando le pusieron el nombre a la IL-1, se pensó que con unos poquitos numeritos se iba a llenar, digamos, todos los casilleros y se iba a explicar todo. La verdad es que se quedaron cortos, o sea, la cantidad de interleuquinas que hay es muy, muy grande y los números son muy altos en este momento. Pero acá estarían faltando, digamos, que la IL-33, por ejemplo, o sea, faltan unas cuantas interleuquinas dentro del listado de las citoquinas proinflamatorias. Hay varias citoquinas de la familia de las interleuquinas que son proinflamatorias. Hay citoquinas proinflamatorias que no son interleuquinas, sino que corresponden a otra familia. Una de las más importantes
es la que se conoce como factor de necrosis tumoral alfa, que se abrevia TNF-alfa. Desgraciadamente, la mayor parte de las abreviaturas vienen puestas del nombre en inglés, o sea, TNF quiere decir factor de necrosis tumoral, pero digamos está con las letras invertidas porque está puesto en inglés, Tumor Necrosis Factor. Y si hay un alfa es porque evidentemente debe haber algún otro que no sea alfa, digamos. O sea, con que ustedes se acuerden del alfa es más que suficiente. Todas estas citoquinas proinflamatorias se llaman proinflamatorias. ¿Qué que sea alfa? Perdón. Hay TNF-alfa y hay TNF-beta. En realidad el que nos interesa para el cuentito que estamos armando es el alfa, o sea, no hace falta que se metan, digamos, con los otros, pero cada vez que vean que algo tiene o un número o una letra griega es porque debe haber más de uno. O sea, no es de adorno que se lo ponen, sino que se lo ponen para diferenciar dentro de una serie. ¿Sí? Todas estas que están puestas acá, y otras más que les voy a agregar ahora antes de mandarles el PowerPoint, comparten la capacidad de generar su respuesta a través de regular la expresión de genes en la célula donde están actuando. Y lo van a hacer a través de mandar un factor transcripcional. Factores transcripcionales son proteínas que hacen falta para regular la transcripción de algún gen. Ese factor transcripcional que están traslocando se llama factor nuclear kappa B, y es lo que aparece al final del tercer renglón, ahí en el primer párrafo. De vuelta, como los nombres se los ponen en otra parte del mundo, son abreviaturas que vienen del nombre en inglés. NF es factor nuclear. Viene un guioncito. A continuación, eso que está ahí es la letra griega kappa. Y después una B larga. O sea, esto es el factor nuclear kappa B. ¿A quién se le ha ocurrido ponerle un nombre tan esotérico? El tipo que descubrió esto, en el año 89, una cosa por el estilo, estaba estudiando los linfocitos B. Creo que todos se acuerdan que hay linfocitos T y hay linfocitos B, y los linfocitos B son los que se van a transformar en células plasmáticas para formar anticuerpos. Bueno, el señor estaba estudiando los linfocitos B. Quería ver cómo hacían los linfocitos B para producir anticuerpos. Hacen otro esfuerzo de memoria y se acuerdan que había distintos tipos de anticuerpos. Había IgA, IgG, IgM, toda una cantidad, digamos, de moléculas diferentes que estaban armadas por cadenas pesadas y por cadenas livianas. Bueno, el señor trabajaba en la regulación de las cadenas livianas kappa. O sea, un tema recontra súper específico, chiquitito como pocos. Pero encontró que lo que hacía falta para que el linfocito B fabricara las cadenas kappa era una proteína que entraba al núcleo y era el que regulaba cómo se hacía eso. Le puso el imaginativo nombre de factor nuclear kappa B. Y lo abrevió NF-kappa B, que es lo que tienen puesto ahí. El asunto es que SNF-kappa B, además de regular la cadena kappa, regula un montón de otros genes importantísimos para la inflamación. Es uno de las llaves maestras de la respuesta inflamatoria. O sea, regulan no solamente las inmunoglobulinas, sino también enzimas y moléculas de adhesión, e incluso las propias citoquinas proinflamatorias. Eso que acabo de decir es especialmente importante. ¿Entran al núcleo de la proteína y qué modifican? No, lo que entra al núcleo de la célula, no de la proteína, es el factor nuclear kappa B. NF-kappa B es una proteína que normalmente está en el citoplasma y sale del citoplasma y se mete en el núcleo, y donde se metió en el núcleo va a hacer que algunos genes
del ADN que está en ese núcleo empiecen a ser copiados. ¿Sí? Igual eso lo vamos a volver a ver dentro de, seguramente el viernes, porque ya no nos va a dar el tiempo para hoy. Pero lo que les quería decir es una cosa, que es una idea importante de todo esto. Entre los genes que están regulados por NF-κB, o sea que van a aumentar cuando NF-κB va al núcleo, está, por ejemplo, el gen de la IL-1, de la interleuquina 1, o está el gen del TNF-alfa. Si leen el comienzo de ese párrafo, arranca con un paréntesis donde está IL-1, IL-18, TNF-alfa y otras citoquinas. Yo pongo IL-1, IL-1 se pega a un receptor en la célula, ese receptor va a hacer que en esa célula NF-κB vaya al núcleo y hace que se fabrique más IL-1. Eso quiere decir que la producción de IL-1 tiene retroalimentación positiva. Empecé con un poquitito de IL-1 y al cabo de un rato tengo un montón. O sea, la IL-1 es que cada vez tenga más IL-1, es una especie de bola de nieve. A medida que va avanzando tengo cada vez más. O sea, la respuesta inflamatoria, en particular la cascada proinflamatoria, tiende a alimentarse a sí misma, tiene retroalimentación positiva. De ahí la enorme importancia de que haya también una cascada antiinflamatoria, si no esto empezó con un toquecito en el pie y al cabo de un rato tengo a todo el organismo inflamado. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bien. El segundo grupo de citoquinas relevantes para la inflamación es una familia particular que se conoce como quimioquinas. Estas quimioquinas son también citoquinas, pero son más chiquititas y el tipo de función que tienen es diferente. Estas esencialmente lo que hacen es regular el movimiento de distintos tipos de células. Lo de quimioquinas tiene que ver justamente con su capacidad de regular la quimiotaxis, el movimiento celular. Hay quimioquinas que sirven para atraer neutrófilos, o sea que son quimiotácticas para neutrófilos. Hay quimioquinas que sirven para atraer linfocitos, o sea, son quimiotácticas para linfocitos. Hay quimioquinas que son atractivas para monocitos. Hay quimioquinas que son atrayentes de eosinófilos, o sea, cada vez que ustedes encuentran algún tipo celular infiltrando, algún tipo de leucocito infiltrando el tejido inflamado, es porque previamente ese sitio inflamado estuvo fabricando las quimioquinas que atraían a ese tipo celular en particular. O sea, las quimioquinas son, como dice ahí, críticas para determinar qué tipo de reclutamiento leucocitario ustedes van a tener en cada momento. No es lo único que hacen, ni mucho menos, o sea, tienen un montón de otros efectos en la inflamación, pero para lo que estamos armando, digamos, como cuentito para ustedes, son esencialmente las que van a determinar qué leucocito va a haber en cada momento, en cada tipo de inflamación. Profe, ¿estas Sí. quimioquinas se activan también en, ¿cómo se llama? En la neosíntesis sola o también en los mediadores presintetizados? Estas tres, las tres son de neosíntesis. Estas tres son Solo en fabricadas esas tres. nuevas a partir de la injuria. Claro, porque como dijiste que las citoquimioquinas también activaban los neutrófilos. Exactamente. Digamos, de hecho, una fuente importante de interleuquina 8 que atrae neutrófilos es el endotelio. Bueno, déjame terminar con esto porque nos está quedando un minutito más o menos. El tercer grupo de citoquinas relevantes para armar el esquemita son las que hacen exactamente lo contrario a las proinflamatorias, que por eso el imaginativo nombre que les pusieron es citoquinas antiinflamatorias. ¿Sí? Son las que mediaban esa cascada antiinflamatoria que estaba en la flecha de abajo, digamos, que vimos hace un ratito, que esencialmente lo que van a hacer es que en el resto del organismo
predomine un tono antiinflamatorio.